A veces, los peores enemigos no están en la calle, sino al otro lado de la pared, y es que hay heridas que no sangran, pero marcan el alma para siempre. Esta es la historia de una mujer que vivió en silencio, hasta que el mundo la escuchó. En una casa elegante, de esas con fachada impecable y jardín bien recortado, vive Carmen. Tiene 75 años, el cabello blanco recogido siempre con cuidado y una mirada que carga años de silencios. Ahí, en esa casa donde cada rincón tiene un pedazo de su esfuerzo, de su sacrificio. Carmen no tiene ningún derecho legal. Nada. Ni siquiera su nombre en un papel. Ella vive con su hijo, Rodrigo, y con Patricia, la esposa de él. Desde fuera, parecen una familia tradicional. Pero basta cruzar el umbral de esa puerta para notar la tensión que flota en el aire. Patricia no la saluda. No le habla con amabilidad. Cada movimiento de Carmen parece molestarle. Si cocina, estorba. Si habla, incomoda. Si se queda callada, también, Carmen, sin embargo, no responde. Se traga las palabras, las lágrimas, las humillaciones. Y lo hace por una razón que no muchos entenderían, porque no quiere perder su hogar. Porque aunque Patricia la trate como una intrusa, esa casa representa lo último que le queda. Y porque su hijo, Rodrigo, no ve lo que pasa. O no quiere ver. Siempre llega del trabajo cansado, sonríe a ambas por igual, come lo que Carmen cocina y agradece todo con cariño. Patricia disimula frente a él. Pero en cuanto se cierra la puerta del dormitorio, el clima cambia. En las noches, Carmen se encierra en su habitación y llora en silencio. No llora por lo que escucha, sino por lo que ya no escucha, respeto. El mismo respeto que ella les tuvo a todos durante toda su vida. Ahora, cada día, es un acto de resistencia. Patricia, en cambio, se mueve por la casa con una frialdad quirúrgica. Su presencia impone distancia. Cada palabra que le dirige a Carmen viene cargada de desprecio. ¿No vas a lavar eso? Ese sillón no es para dormir. ¿Puedes dejar de meter tus cosas en el baño? Así, gota a gota, va vaciando el alma de quien un día lo dio todo por su hijo, y lo más cruel no es lo que dice. Es como lo dice. Es esa forma sutil de hacerle sentir que no pertenece, que molesta, que envejeció mal, que es una carga, pero Carmen guarda un secreto. Aunque todos creen que Rodrigo y Patricia compraron la casa, la verdad es que gran parte del dinero salió de los ahorros de ella. Años de trabajo como modista, cosiendo hasta la madrugada para ahorrar peso a peso, sin comprarse cosas para sí misma, para que su hijo pudiera tener lo mejor. Cuando Rodrigo se casó, Carmen le dio todo lo que tenía como regalo de bodas. Sin condiciones. Sin contrato. Sin testigos, un error que hoy le cuesta caro. Patricia, desde el primer día, marcó su territorio. Carmen lo notó en los gestos, en la manera en que miraba los espacios comunes como si no fueran para compartir. Al principio, pensó que era cuestión de adaptación. Es normal, se decía. Con el tiempo me va a aceptar. Pero el tiempo pasó, y lo único que creció fue la hostilidad. Rodrigo, siempre tan ocupado, nunca lo notó. O eso pensaba Carmen. Porque una parte de ella, en el fondo, sabe que hay cosas que un hijo debería notar. La forma en que una madre se encoge en su silla, el temblor en sus manos cuando pasa por el lado de su nuera, el silencio con que se traga el llanto. Pero Rodrigo no dice nada. Sonríe, como si todo estuviera bien, y así pasan los días. Carmen se despierta temprano, prepara el desayuno, limpia lo que puede, cocina con amor. Y en cada gesto, hay una súplica muda, que no me eche, que no me quite lo único que tengo. Porque más que miedo a dormir en la calle, Carmen tiene miedo a desaparecer. A no importar. A volverse invisible incluso para su propio hijo. Una tarde cualquiera, Patricia la observa en silencio desde la cocina. Carmen está doblando la ropa del lavadero, con cuidado, como lo ha hecho toda su vida. Patricia cruza los brazos, entorna los ojos. Algo en su expresión deja ver que está evaluando algo, midiendo, esperando. Planeando, porque hay algo que Patricia detesta más que la presencia de Carmen, la idea de que su esposo aún sienta cariño por ella. Que esa mujer mayor, de manos gastadas y mirada cansada, siga teniendo un lugar en su corazón.
Y eso no lo puede permitir. Rodrigo, ajeno al drama, entra por la puerta con una sonrisa. Mamá, dice. Y la abraza con la ternura de siempre. Carmen se esfuerza por devolverle la sonrisa, mientras Patricia observa, fingiendo no escuchar. Pero en sus ojos, el plan ya está en marcha. Solo espera el momento perfecto, y ese momento está más cerca de lo que Carmen imagina. El día que Rodrigo anunció que debía viajar por trabajo, Carmen sintió algo que no supo describir. Una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo, porque su hijo estaba creciendo profesionalmente, consiguiendo una oportunidad importante en otra ciudad. Miedo, porque en su interior sabía que su presencia era el único freno entre ella y lo desconocido. Era como si algo en su instinto intentara advertirle, sin palabras: son solo 2 meses, mamá, dijo Rodrigo mientras hacía su maleta en la sala. Voy a estar yendo y viniendo cuando pueda. Y tú vas a estar bien, ¿verdad? Carmen asintió. Claro que sí, como no iba a estar bien. Le acarició la cara como cuando él era niño, pero sus manos temblaban. Patricia, desde la cocina, escuchaba todo. No interrumpía. No aportaba. Pero sus ojos, clavados en el reloj, parecían contar cada segundo hasta que él se marchara. Rodrigo la abrazó antes de salir. Le dejó un beso en la frente y una sonrisa cálida. Carmen tragó saliva, sin que él lo notara. En su abrazo se refugiaba la esperanza de que todo saldría bien, de que su hijo la cuidaría aunque no estuviera. Patricia, por su parte, apenas lo acompañó a la puerta. Ni una lágrima, ni un gesto de apego. Solo esperó a que el portón se cerrara para exhalar largo, como quien se libera de un peso, y en cuanto las ruedas del auto se perdieron al fondo de la calle, el aire en la casa cambió. Los primeros días fueron sutiles. Patricia salía más de lo habitual, volvía tarde. Carmen pensaba que quizás se sentía sola sin Rodrigo, y por eso se mantenía ocupada. No quería pensar mal. Intentaba justificarse cada gesto, cada respuesta cortante. Pero pronto, las sutilezas dieron paso a pequeños ataques. El baño no es tuyo solo, ¿sí? Deja de dejar tus cosas ahí como si vivieras aquí gratis. Esa frase fue la primera. Dicha con frialdad, mientras Carmen se peinaba frente al espejo. Después vino otra: si vas a cocinar, al menos limpia después. No me gusta llegar a casa y sentir olor a viejo en la cocina. Carmen no respondió. Tragó el nudo en la garganta y limpió todo. 2 veces. Solo para asegurarse. Pero nada era suficiente. Si se sentaba en la sala, Patricia hacía ruido con la puerta del cuarto. Si se acostaba temprano, subía el volumen del televisor. Y si se quedaba callada, recibía un ¿te pasa algo? Porque me incomoda tu cara de víctima. Era como si Patricia disfrutara ver cómo se iba marchitando. Carmen intentó llamar a Rodrigo una noche. Pero él no respondió. Le dejó un mensaje de voz, contándole que estaba bien, que todo seguía normal. Mintió. Porque no quería preocuparlo. Porque aún creía que esto era temporal. Que podía aguantar, pero en la mirada de Patricia ya no había paciencia. Solo estrategia. Una noche, mientras cenaban las dos en silencio, Patricia la miró fijamente y dijo: sabes que esta casa está a mi nombre, ¿verdad? Carmen levantó la vista, sorprendida. No entendía a dónde iba con eso. Patricia continuó: lo digo para que no te confundas. Tú estás aquí porque te dejo estar. Pero no es tu casa. Silencio. El aire se volvió denso. Carmen bajó la mirada. Quiso decir algo. Quiso defenderse. Pero no encontró las palabras. Y Patricia sonrió. Como si esa reacción fuera justo lo que esperaba. Los días siguientes fueron aún peores. Patricia dejó de hablarle por completo. Se movía por la casa como si Carmen fuera un mueble más, uno molesto, uno que estorba. Cuando hablaba por teléfono con amigas, no disimulaba: sí, todavía está aquí. Ni te imaginas. Como una sombra. Y Carmen, desde el otro lado de la pared, escuchaba todo. En silencio. Siempre en silencio. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, Carmen escuchó a Patricia hablando en voz baja, en tono urgente.
Parecía estar discutiendo con alguien. No puedo ahora. No, está aquí. Sí, tengo que esperar a que él vuelva o que se vaya por las buenas. No, no me voy a arriesgar. Luego, cuando notó que Carmen se acercaba, cambió el tono de inmediato. Pero ya era tarde. Algo se estaba gestando. Y no era bueno. Esa noche, Carmen no durmió. La inquietud se instaló en su pecho como una piedra. El día siguiente amaneció gris, con nubes espesas cubriendo el cielo. Carmen preparó el desayuno como siempre. Pero Patricia no bajó. Ni una palabra. Nada. Cerca del mediodía, Carmen se atrevió a tocar la puerta del cuarto. Solo para preguntar si necesitaba algo. Lo único que escuchó fue un déjame en paz. La tarde avanzó entre silencios y pasos arrastrados. Carmen sentía que algo se acercaba, como cuando una tormenta se huele antes de que truene. Esa noche, al sentarse en su cama, revisó una pequeña caja donde guardaba sus cosas más importantes. Ahí estaban las fotos de Rodrigo de niño, unas cartas viejas, un par de documentos. Tocó cada objeto con ternura. Era todo lo que tenía. Y de repente, sintió que ya no tenía hogar, porque una casa no son paredes. Es respeto. Es cariño. Y ella ya no tenía ninguno de los dos. La mañana siguiente comenzó con un silencio extraño. Un silencio que no era de paz, sino de algo contenido, apretado, a punto de estallar. Carmen se levantó temprano, como siempre. Preparó café, puso a calentar leche y tostó pan. Se sentó en la cocina, esperando escuchar los pasos de Patricia, como cada día. Pero no bajó, pasaron las horas. Al mediodía, Carmen decidió subir. Golpeó la puerta con suavidad. No hubo respuesta. Se acercó un poco más y volvió a intentar. Nada. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Patricia estaba de pie, vestida, maquillada, con el teléfono en una mano y una expresión distinta. Fría. Decidida. ¿Qué parte no entendiste cuando te dije que esta casa no es tuya? Soltó de golpe. Carmen retrocedió un paso, atónita. Yo, solo quería saber si ibas a bajar a comer, respondió, intentando sonar serena. ¿Comer? ¿Tú cocinaste para mí? Patricia rió con desprecio. Deja de actuar como si esto fuera tu casa. No lo es. Ya basta de hacerte la buena. Ya no cuela, Carmen. Carmen sintió que el corazón le latía con fuerza. El cuerpo, frágil pero digno, permanecía firme. A pesar del temblor en sus manos, no cedió terreno. Esta casa la ayudé a pagar, murmuró, casi como un susurro. Ah, ¿sí? ¿Y dónde está tu nombre, Carmen? ¿Dónde están los papeles, los documentos, las escrituras? Dijo Patricia, alzando la voz. Tú no existes en esta casa. Eres una visita que se quedó demasiado tiempo. Carmen quiso hablar, quiso recordarle todo lo que hizo, los años que trabajó sin descanso para ayudar a su hijo, el dinero que entregó sin pedir nada. Pero no tuvo tiempo. Patricia bajó las escaleras a paso firme y comenzó a abrir puertas, a sacar cosas. La caja con las fotos, el pequeño costurero, la manta tejida por ella misma, todo fue lanzado sin piedad al pasillo. Carmen, desesperada, bajó detrás de ella. ¿Qué estás haciendo? Lo que ya debería haber hecho hace mucho, respondió Patricia mientras tomaba una bolsa con ropa. Sacarte de aquí, y lo hizo, con una violencia cruel, sin gritos pero con gesto duro. Patricia arrojó las pertenencias de Carmen a la calle. Algunas cajas, un par de bolsas, su chaqueta vieja y su álbum de fotos terminaron sobre la acera. Frente a todos. Como si fueran basura, Carmen, descalza, salió detrás. Apenas alcanzó a tomar la manta del suelo cuando una vecina que pasaba por ahí frenó en seco. Luego otra. Y otra más. Pronto, una pequeña multitud silenciosa comenzó a rodear la escena. ¿Qué pasa aquí?, preguntó una señora con voz de alarma. Patricia, sin un ápice de vergüenza, se giró y respondió con frialdad, es mi casa. Y ella ya no tiene nada que hacer aquí. Carmen, parada en medio de la calle, con los brazos llenos de sus cosas, no supo qué decir. No lloró. No gritó. Solo respiró hondo.
Su dignidad no le permitía rogar. Pero por dentro, algo se quebró. No por la humillación, sino porque aún, en lo más profundo de su alma, seguía esperando que su hijo apareciera por la puerta, que dijera basta, que pusiera fin a ese desastre. Pero Rodrigo estaba lejos, y Carmen, por primera vez en muchos años, se sintió verdaderamente sola. Patricia regresó a la casa sin mirar atrás. Cerró la puerta de un portazo, como si fuera el punto final de un capítulo que no quería volver a leer. Las vecinas murmuraban. Algunas se ofrecieron a ayudar. Otras solo observaban, entre la indignación y la incomodidad. Carmen no pedía nada. Solo recogía, en silencio, lo poco que le quedaba. Su caja de fotos, ahora desordenada, tenía una imagen rota por la mitad, ella y Rodrigo, cuando él era pequeño, en una plaza, y fue ahí, en esa imagen partida, donde comprendió que no había marcha atrás. Los minutos pasaban y la calle seguía igual, Carmen en la acera, sus cosas tiradas, los vecinos entre la duda y la rabia contenida. Hasta que algo cambió, una voz joven, clara y firme, se escuchó a lo lejos. ¿Qué está pasando acá? Era Lucía, la vecina del frente. Tenía poco más de 20 años, el cabello corto y los ojos encendidos. Caminaba apurada, con el celular en la mano. Cuando vio a Carmen, se detuvo. Miró las bolsas, las cajas, el rostro de esa mujer mayor completamente fuera de lugar, y algo dentro de ella se encendió. ¿La echaron? Así, sin más, Carmen no alcanzó a responder. Lucía levantó el celular y empezó a grabar. Lucía no dudó ni un segundo. En cuanto la escena se desplegó frente a sus ojos, esa mujer mayor, con la espalda encorvada y los ojos vidriosos, entre bolsas de ropa y una caja rota con fotos dispersas, supo que tenía que hacer algo. No era solo rabia lo que sentía. Era indignación pura. Esa que nace cuando lo injusto se hace insoportable, grabó con firmeza. Sin temblar. Mientras hablaba, hoy, en pleno siglo XXI, una señora mayor es echada a la calle por su propia familia. Humillada. Sin tener a dónde ir. Esto no es una película. No es ficción. Esto pasa, ahora. Justo aquí, hizo una pausa y giró la cámara hacia Carmen, quien la miraba sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Su nombre es Carmen. Tiene 75 años. Ayudó a pagar esta casa. Pero como no tiene papeles que lo prueben, su nuera decidió tirarla como si fuera basura. Un vecino que observaba desde su puerta bajó en silencio con una silla. Otro le trajo una manta. Y uno más, sin decir palabra, comenzó a juntar las cosas del suelo. Algo se estaba despertando en esa calle. Algo que ni siquiera Patricia, al otro lado de la puerta cerrada, podía detener. Lucía, aún grabando, se agachó junto a Carmen. ¿Tiene a dónde ir esta noche? Carmen negó con la cabeza, apenas. El gesto fue suficiente. Venga conmigo, le dijo, ofreciéndole la mano. Esta noche duerme en mi casa. Carmen titubeó. Toda su vida había aprendido a no molestar, a no incomodar, a agradecer hasta el abuso disfrazado de favor. Pero algo en los ojos de esa joven la hizo sentir que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba estorbando. Tomó la mano. Lucía terminó la grabación con un mensaje fuerte. Si tienes madre, abuela, tía, o conoces a alguien que ha vivido algo así, comparte este video. No podemos permitir que esto siga pasando. Carmen no está sola. Y ninguna persona mayor debería sentirse así. Nunca más. El video subió a las redes esa misma noche. Mientras tanto, Carmen se sentó en el pequeño sofá del departamento de Lucía. No preguntó nada. No se quejó. Solo miró el techo como quien no entiende todavía si todo es real. Lucía le preparó un té, le ofreció ropa cómoda, y se sentó junto a ella sin decir mucho. No hacía falta. El silencio que compartieron fue el más amable que Carmen había tenido en años. Horas más tarde, su rostro comenzó a aparecer en teléfonos, computadoras, televisores. El video, cargado de emociones y verdad, tocó fibras sensibles. En minutos, empezó a compartirse. En horas, los comentarios se multiplicaron. Mi abuela vivió lo mismo. ¡Qué impotencia! ¿Dónde está el hijo? ¿Cómo puede haber gente tan cruel? Carmen, no estás sola. Te abrazo desde Chile.
¿Cómo puedo ayudarla? En menos de 24 horas, el nombre de Carmen era tendencia. Programas de televisión comenzaron a pedir contacto con Lucía. Medios digitales escribían titulares como la abuela que conmovió a todo un país o víctima de abandono familiar, su historia indigna y moviliza, pero Carmen aún no se acostumbraba a ser el centro de nada. Cada mensaje de apoyo, cada notificación, era una mezcla de alivio y vértigo. Ella, que había pasado años en silencio, ahora se veía reflejada en miles de pantallas. Lucía le mostró algunos comentarios. Carmen apenas los leía. Se emocionaba con las palabras, pero no alcanzaba a entender cómo, de pronto, tanta gente se preocupaba por ella. ¿Y si mi hijo ve esto? Preguntó. De pronto, Lucía se quedó en silencio. Tal vez, continuó Carmen, no debería haberlo permitido. Esto puede traerle problemas. Lucía la miró con dulzura. Carmen, usted no hizo nada malo. Él, si ve esto, debería hacerse cargo. No por lo que se publicó, sino por lo que permitió que pasara. Carmen bajó la mirada. A veces los hijos no ven, y a veces no quieren ver, respondió Lucía. Pero usted no está aquí por él. Está aquí porque ya fue suficiente. Y porque merece algo mejor. Esa noche, Carmen durmió en una cama cálida, bajo un techo ajeno que, sin embargo, se sentía más hogar que el suyo propio. Y al otro lado de la ciudad, mientras Patricia cerraba cortinas para evitar las cámaras, el país entero empezaba a descubrir una historia que ya no podía ocultarse más. Las primeras 48 horas tras la publicación del video fueron un torbellino. En redes sociales, la historia de Carmen no solo se volvió viral, se transformó en un grito colectivo. Miles de personas compartieron el video con mensajes de empatía, de rabia, de indignación. Personas de distintas edades, ciudades e incluso países comenzaron a escribirle a Lucía, pidiendo ayudar, ofreciendo su casa, donaciones, asesoría legal e incluso, simplemente palabras de cariño. Carmen no entendía bien la dimensión de todo aquello. Nunca había tenido redes sociales. Para ella, la comunicación era hablar cara a cara, escribir cartas, mirar a los ojos. Pero ahora, su rostro estaba en todos lados. Y lo que más le sorprendía, era cómo, sin conocerla, tantas personas la defendían, la abrazaban a distancia, la llamaban abuela. Lucía intentaba filtrar los mensajes, pero era imposible. Muchos medios empezaron a tocar la puerta. Algunos con cámaras, otros con propuestas para entrevistas. Pero Carmen, aún frágil, no estaba lista para eso. Solo aceptó hablar con una periodista de confianza, que se presentó sin cámaras y con una libreta en la mano. No quiero vengarme, dijo Carmen con voz suave. Solo quiero que se sepa la verdad. Para que otras mujeres como yo no se sientan solas. La nota salió publicada esa misma tarde con el título, La voz que ya no tiembla. Carmen rompe el silencio. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Programas matinales comenzaron a leer fragmentos de la entrevista al aire. Panelistas debatían sobre el abandono a los adultos mayores, los vacíos legales que permiten que personas como Carmen terminen sin hogar, sin voz, sin justicia. Los teléfonos de líneas de ayuda a víctimas de maltrato psicológico se desbordaron y entre tanto ruido mediático, empezaron a llegar manos. Manos reales. Tangibles. Una mujer mayor, de otro barrio, apareció en la casa de Lucía con una bolsa de pan recién horneado. Para que no le falte el desayuno, dijo, con los ojos húmedos. Un joven estudiante de Derecho escribió a Lucía para ofrecer ayuda legal gratuita. No sé si servirá de algo, pero me gustaría ayudar a que recupere lo que es suyo, y fue entonces cuando apareció Marcos. Marcos era un abogado con más de 20 años de experiencia en derecho de familia. Había visto muchos casos complejos, pero pocos tan brutales y dolorosamente silenciosos como el de Carmen. Cuando vio el video, algo le hizo levantarse de su escritorio y buscar el contacto de Lucía. Horas después, estaba sentado frente a Carmen, con un cuaderno y una expresión serena. Quiero que me cuente su historia desde el principio, dijo. Todo. Sin omitir nada. No está sola. Y si hay algo que la ley pueda hacer, lo haremos. Carmen lo miró con duda al principio. No estaba acostumbrada a que un profesional la tratara con respeto, sin condescendencia, sin apuro. Pero poco a poco, comenzó a hablar. Con pausas.
Con silencios entre frases. Con nudos que se deshacían entre lágrimas, contó cómo conoció a Patricia. Cómo, al principio, parecía amable. Cómo fue cambiando. Cómo se fue adueñando de los espacios, del ambiente, del ánimo. Cómo fue apagándola poco a poco. Contó que el dinero con el que se compró la casa fue en gran parte suyo. Que nunca pidió nada a cambio. Que solo quería estar cerca de su hijo. Me costó mucho juntar esa plata, dijo. Años cosiendo vestidos, arreglando pantalones, guardando monedas en una cajita. Marcos anotaba sin interrumpir, y firmó algún papel cuando entregó el dinero. No. Confié. Era mi hijo. ¿Cómo iba a pensar que eso se podía volver en mi contra? Marcos asintió en silencio. No era la primera vez que escuchaba algo así. Pero cada vez dolía igual. Tengo algunas fotos, continuó Carmen, recibos de cosas que compré para la casa. Algunos están con mi nombre. No sé si sirven, todo sirve, Carmen. Todo lo que cuente, cada papel, cada testigo, cada prueba emocional. Porque esta historia ya no es solo suya. En los días que siguieron, Marcos y su equipo comenzaron a trabajar en el caso. Buscaron jurisprudencias, testigos, documentos. Carmen, con la ayuda de Lucía, pudo rescatar algunas conversaciones, fotos y hasta notas que mostraban su presencia activa en la casa. Una vecina incluso se ofreció a testificar, asegurando que escuchó durante años los malos tratos de Patricia, y mientras tanto, en la calle donde todo empezó, las cosas también cambiaban. Patricia intentó mantener una fachada de normalidad. Cerraba las cortinas, no respondía preguntas, ignoraba a los periodistas. Pero el silencio no detenía la tormenta, la presión pública era cada vez más fuerte. Incluso personas cercanas a Rodrigo empezaron a compartir el video, preguntándose por qué no decía nada, por qué no regresaba, por qué sí. Rodrigo aún no había aparecido. Carmen, sin embargo, ya no lo esperaba con el mismo anhelo. No porque no lo amara, sino porque por primera vez en mucho tiempo, entendía que su bienestar no podía depender de la voluntad de otros. Había vivido años pidiendo permiso para existir. Ahora, lentamente, estaba aprendiendo que no tenía que hacerlo más. El teléfono sonó un martes al mediodía. Carmen, que en ese momento tejía sentada cerca de la ventana, se estremeció al escuchar el tono de llamada. Lucía fue quien contestó. ¿Sí? Sí, ella está aquí. Un momento, le pasó el teléfono a Carmen con una mezcla de sorpresa y expectativa. Carmen lo tomó con ambas manos, conteniendo el aliento. Mamá, la voz al otro lado era inconfundible. Rodrigo, Carmen se quedó en silencio unos segundos. Su hijo había llamado. Por fin. Pero su corazón estaba dividido entre la alegría y la angustia. Rodrigo, susurró, con la voz temblorosa, vi el video. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué nadie me dijo nada? Carmen cerró los ojos. Trató de respirar hondo. Te llamé. Varias veces. Te dejé mensajes. Rodrigo no respondió de inmediato. Se escuchaba movimiento al fondo. Aeropuerto, quizás. O una terminal. Estoy volviendo. Llego mañana. No puedo creer lo que vi. No puedo creer que Patricia, se interrumpió. Carmen apretó el auricular con más fuerza. Su alma quería aferrarse a esa promesa. Pero sabía que el regreso no sería simple. Cuando Rodrigo apareció al día siguiente, no fue solo. Las cámaras ya lo esperaban en el aeropuerto. Alguien había filtrado su vuelo. Periodistas lo seguían, le preguntaban por la madre, por Patricia, por el video. No tengo nada que decir, repetía él, visiblemente afectado. Llegó al departamento de Lucía con el rostro desencajado, con la ropa arrugada del viaje y los ojos hundidos de tanto pensar. Carmen lo vio entrar y no supo si correr a abrazarlo o mantenerse sentada. Lucía se apartó en silencio, dejándoles el espacio. Rodrigo se arrodilló frente a su madre. Perdóname, ella lo miró largo rato. Le acarició el rostro, como hacía años que no hacía. No te voy a juzgar, hijo. Pero tampoco voy a mentirte. Esto dolió mucho. Rodrigo asintió, mordiéndose los labios para no romperse. Yo confiaba en Patricia. Pensé que ustedes solo no se llevaban bien. Pero nunca imaginé esto.
Nunca, Carmen bajó la mirada. A veces, hijo, el silencio también es complicidad. Rodrigo cerró los ojos. Sus lágrimas hablaron más que cualquier defensa. Quiero que vuelvas a casa conmigo. Quiero arreglar todo, pero Carmen negó con la cabeza. Con calma. Con certeza, esa casa ya no es un hogar para mí. No me eches más carga encima. Déjame decidir. Esta vez, yo voy a elegir qué hacer con mi vida. Rodrigo entendió. No discutió. Por primera vez, se limitó a escuchar. Esa misma tarde, Rodrigo fue hasta la casa. Tocó la puerta. Patricia tardó en abrir. Cuando lo hizo, se quedó paralizada. Intentó sonreír, fingir normalidad. Pero Rodrigo ya no era el mismo. Ya sé todo, le dijo, sin rodeos. Patricia cambió el gesto al instante. Pasó del nerviosismo a la estrategia. Rodrigo, amor, no creas todo lo que ves. Tu madre siempre manipuló. Siempre se hizo la víctima. Solo que ahora encontró una cámara. Rodrigo la miró como si estuviera frente a una desconocida. Grabaron cómo la echaste a la calle, Patricia. Eso no es actuar. Eso es crueldad. ¿Y qué? ¿Ahora la vas a poner por encima de nuestra familia, nuestra familia? Replicó Rodrigo, con dolor. Yo pensaba que tenía una. Pero tú destruiste eso. Y yo te dejé hacerlo. Patricia cambió de tono. Pasó a la rabia. ¿Y ahora qué? La vas a llevar de vuelta y me vas a dejar a mí en la calle. La justicia va a decidir eso. Pero lo que sí sé es que no quiero seguir con alguien capaz de tratar así a una mujer mayor. Y menos a mi madre. Rodrigo se fue sin mirar atrás. Patricia, por primera vez, no tuvo respuesta. Esa noche, Carmen recibió una visita inesperada, una notificación judicial. Marcos, el abogado, había logrado lo impensable en tiempo récord. Una medida cautelar le reconocía a Carmen el derecho a permanecer en la vivienda mientras se analizaba su aporte económico al hogar. Pero más que eso, la resolución hablaba de abuso psicológico reiterado y vulnerabilidad agravada. Patricia debía abandonar la casa mientras durara el proceso. Lucía y Carmen se miraron en silencio. No sabían si reír, llorar o simplemente respirar. No pensé que esto fuera posible, dijo Carmen, con un hilo de voz. Es que durante mucho tiempo te hicieron creer que no tenías valor, respondió Lucía. Pero ahora el país entero sabe que sí lo tienes. En las horas siguientes, Carmen recibió llamados de fundaciones, ONGs, abogados de derechos humanos. Le ofrecieron asistencia, vivienda temporal, ayuda emocional. Una organización especializada en casos de violencia contra mayores le propuso algo impensado, ser parte de una campaña nacional de concientización, y por primera vez en mucho tiempo, Carmen dijo que sí. No porque buscara fama, sino porque, en el fondo, sabía que había miles como ella. Silenciadas. Invisibles. Pero con una historia que merecía ser contada. El sol de esa mañana entraba por la ventana del pequeño departamento de Lucía como una caricia cálida. Carmen, sentada a la mesa con una taza de té entre las manos, no tenía la expresión de una víctima. Tenía otra mirada. Una que ya no pedía permiso. Que no se encogía. Que comenzaba, poco a poco, a ocupar el espacio que siempre le correspondió. El proceso judicial estaba en marcha. Marcos, el abogado, había reunido testimonios, documentos y hasta imágenes que demostraban que Carmen fue parte activa en la construcción de aquel hogar. No solo económicamente, sino emocionalmente. Y ahora la ley empezaba a considerarlo, pero ese día algo más importante iba a ocurrir. Rodrigo había pedido hablar con ella. No como antes. No entre prisas ni justificaciones. Quería sentarse frente a frente. Escuchar. Entender. Se encontraron en un café discreto, lejos de las cámaras. Rodrigo, vestido sencillo, con los ojos visiblemente afectados, llevaba en las manos una caja pequeña. Encontré esto entre tus cosas, mamá. Estaba en el altillo de casa. Carmen abrió la caja. Dentro, estaban las cartas que había escrito a Rodrigo cuando él era joven, mientras trabajaba lejos. Cartas que hablaban del amor de madre, del esfuerzo, del anhelo de verlo crecer y ser feliz. Las había guardado todas, nunca las leí con atención, hasta ahora, dijo Rodrigo,
bajando la mirada. No entendía cuánto habías hecho por mí. Cuánto habías dado. Carmen le sostuvo la mirada. Tranquila, yo no quería que lo entendieras tarde. Pero si hoy estás aquí, es porque al menos abriste los ojos. Y eso ya es algo. Rodrigo respiró hondo. No sé cómo reparar esto. No tienes que repararlo, respondió ella. Solo no lo repitas. No permitas que nadie más a tu alrededor trate así a otra persona. Ni por comodidad. Ni por miedo. Ni por amor mal entendido. Ese fue un momento de redención. Sin dramatismos exagerados, sin abrazos sobreactuados. Solo dos personas enfrentando la verdad. Carmen no exigió castigo. Solo claridad. Y Rodrigo, por primera vez en su vida adulta, comenzó a ver a su madre como una mujer completa. No como alguien que estaba de paso en su vida, sino como un pilar que había sostenido todo mientras él crecía. La noticia de que Patricia debía abandonar la casa ya era pública. Algunos medios amarillistas intentaron ponerla en el centro del escándalo. Pero la atención del público estaba claramente con Carmen. Y eso cambió todo, el apoyo crecía. Universidades invitaron a Marcos a hablar del caso en conferencias. Lucía fue llamada a participar en debates sobre juventud, tecnología y activismo social. ¿Y Carmen? Carmen comenzó a recibir cartas. Cartas reales. De papel. Escritas con tinta. Querida Carmen, mi hija me echó de su casa hace 2 años. Nadie me creyó. Pero tú me diste voz. Gracias por existir. Eres como una madre para muchos de nosotros. Carmen, gracias por recordarnos que la dignidad no tiene edad. Un día, Lucía entró a casa con una sonrisa distinta. Nerviosa, incluso, hay algo que quiero proponerte, dijo. Sé que no es lo tuyo. Pero, me llamaron de un canal. Quieren que cuentes tu historia. Con tus palabras. Como tú quieras, Carmen se rió. No de burla. De sorpresa, ¿yo en televisión? Pero si ni sé mirar a la cámara, no necesitas mirar. Solo hablar. Y contar la verdad, y Carmen aceptó. No por vanidad, sino porque entendió que no se trataba solo de ella. La entrevista fue sencilla, sin luces innecesarias. Carmen habló de su infancia, de sus años de trabajo, del amor por su hijo, de la decepción, del dolor, del silencio, y de cómo una joven con un celular y el corazón en el lugar correcto cambió su historia. Las imágenes de Carmen en la pantalla generaron algo nuevo, respeto. No compasión. No lástima. Respeto. El video fue compartido por figuras públicas, actores, periodistas, políticos. Algunos aprovecharon para hacer campaña. Otros realmente se conmovieron. Pero en todos los rincones del país se habló de algo que rara vez se discutía con tanta fuerza, el maltrato psicológico a los mayores, y entonces vino la propuesta de la ONG. Una fundación especializada en acompañamiento a personas mayores en situación de abandono le ofreció a Carmen un nuevo hogar. No un asilo. Un departamento pequeño, cómodo, con luz natural, adaptado a sus necesidades, en una zona tranquila. No es caridad, le explicaron. Es justicia. Es reconocimiento. Y es un nuevo comienzo. Carmen aceptó. El día de la mudanza, Lucía fue con ella. Rodrigo también. Llevaban pocas cajas. Lo esencial. Porque lo más importante que Carmen se llevaba no cabía en una caja: dignidad, nombre, historia. Cuando abrió la puerta del nuevo apartamento, Carmen se detuvo. Miró a su alrededor. Una pequeña cocina, una sala acogedora, una ventana amplia. No era una mansión. Pero era su espacio. Su elección, y al entrar, supo que estaba empezando algo que nunca imaginó posible: su segunda vida. La primera noche en su nuevo hogar fue diferente. No hubo miedo al cerrar la puerta. No hubo silencio incómodo ni miradas que dolieran. Solo la calma de saberse en un espacio propio. Carmen se sentó en la cama, ya vestida con su camisón de siempre, y sonrió al mirar la lámpara encendida a su lado. Era una lámpara vieja, que la había acompañado por años. Pero ahí, en ese apartamento, brillaba distinta.
Brillaba libre. Lucía pasó a visitarla al día siguiente con una pequeña planta en maceta. Para que empieces a llenar de vida este lugar, dijo con una sonrisa. No sé si sé cuidarla, bromeó Carmen. Claro que sabes. Has cuidado a todos. Es hora de cuidar algo que no se va a ir. La planta quedó sobre la mesita de la sala. La primera de muchas, las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Carmen fue invitada a dar charlas, primero en pequeños grupos comunitarios, luego en instituciones. Al principio decía que no servía para hablar frente a nadie. Pero cuando le explicaban que entre los asistentes había mujeres como ella, invisibles, heridas, acalladas, entonces asentía. No por obligación. Por propósito, y así, su voz, esa que había callado por años, empezó a resonar en salas, pasillos, videos y foros. No quiero que me vean como una heroína, decía. Solo quiero que escuchen a las que aún no pueden hablar. Los medios seguían interesados. Pero Carmen, ahora, elegía dónde estar. Rechazaba invitaciones que buscaban el morbo, aceptaba las que promovían reflexión y respeto. Se transformó sin proponérselo en símbolo. En espejo para muchos. En testimonio vivo de que nunca es tarde para decir basta. Una tarde, durante una charla en una universidad, una joven levantó la mano. Usted perdonó a su nuera. Carmen respiró profundo antes de responder. El perdón no es olvido. Y tampoco es volver a lo de antes. No tengo odio en el corazón. Pero aprendí que hay cosas que uno no debe permitir más. Ni en nombre de la familia. Ni del amor. Ni de nada. El público aplaudió de pie. Algunos lloraban. Otros tomaban nota como si cada palabra fuera una brújula. Mientras tanto, Patricia enfrentaba las consecuencias legales. No solo había perdido el hogar, también debía responder ante la justicia por maltrato psicológico y abandono. El proceso avanzaba, y aunque ella intentó victimizarse públicamente, la evidencia era clara. Nadie le creyó. Rodrigo, por su parte, seguía reconstruyendo su vínculo con su madre. No desde la culpa, sino desde el compromiso. Iba a verla cada semana. A veces solo para tomar un café. A veces para hablar de todo lo que antes no hablaban. Una vez, se sentaron en la plaza frente al nuevo apartamento. Rodrigo, en silencio, miró a su madre mientras los niños jugaban a lo lejos. Siempre pensé que te tenía ahí. Que nunca ibas a irte, porque nunca me fui, dijo Carmen. Pero tú sí me dejaste sola, Rodrigo asintió. Ya no discutía la verdad. Solo quería aprender de ella. Gracias por volver, agregó Carmen, con ternura, y esa fue su reconciliación, sin fuegos artificiales, sin promesas eternas. Solo una aceptación madura, real. Lucía, que había seguido siendo parte de todo el proceso, visitaba a Carmen con frecuencia. A veces hablaban de cosas profundas. Otras, simplemente cocinaban juntas, escuchaban música, tejían. La relación entre ellas era una mezcla entre amistad, complicidad y algo muy parecido al amor familiar que Carmen ya no esperaba volver a tener. Un día, Lucía trajo una cámara. Quiero grabarte, dijo. Pero esta vez, no para denunciar. Para documentar. Para que tu historia quede. Para siempre, y así nació un pequeño documental titulado Carmen, la voz que eligió hablar. Fue proyectado en centros culturales, escuelas, centros de mayores. La imagen de Carmen, sentada en su sillón, mirando a cámara con serenidad, se volvió ícono. Yo no hice nada extraordinario, decía en el video. Solo decidí que ya no quería vivir con miedo. Que si tenía que empezar de nuevo, lo haría. Aunque tuviera 75 años. Porque nunca es tarde para empezar otra vez. Nunca es tarde para que te devuelvan el nombre, y esa frase se volvió lema. Fue compartida, impresa, bordada en mantas, escrita en paredes. En poco tiempo, lo que había comenzado como un acto de violencia se convirtió en un acto de inspiración colectiva. Carmen no era una influencer. Ni una figura pública profesional. Era una mujer común que había soportado lo insoportable. Y que, cuando encontró apoyo, decidió levantarse. Ya no caminaba con la espalda encorvada. Ya no hablaba en voz baja. Su risa, antes pequeña, contenida,
Ahora se escuchaba sin culpa, y cada vez que alguien nuevo la reconocía por la calle y le decía usted me dio fuerza, Carmen respondía con una sonrisa tranquila, solo hice lo que muchas quisieran hacer. Pero si mi voz te sirve, úsala. Tómala prestada. Y hazla tuya. Era un día de cielo claro, de esos que parecen dar permiso para volver a empezar. Carmen despertó temprano, como siempre. Pero esta vez, no lo hizo por costumbre, ni por miedo a incomodar a alguien. Lo hizo por gusto. Porque había aprendido a saborear la libertad de los pequeños rituales, preparar su té, regar sus plantas, abrir la ventana para dejar que el sol entrara como una bendición silenciosa. El apartamento estaba lleno de vida. En la sala había libros, almohadones de colores, una foto enmarcada de Carmen junto a Lucía y Rodrigo, tomada en la plaza. En un rincón, la máquina de coser que había rescatado del olvido volvía a tener sentido. A veces, para arreglar una prenda. A veces, solo para escuchar el ritmo de la aguja, como un viejo corazón que nunca dejó de latir. Esa mañana tenía una entrevista especial. Pero no era para la televisión. Era para un grupo de estudiantes de periodismo que querían hacer un trabajo sobre resiliencia en la tercera edad. Carmen los recibió con dulzura, les preparó galletas caseras y se sentó frente a ellos como quien conversa con sus nietos. ¿Y qué significa para usted esta nueva etapa de la vida?, le preguntó una chica, con los ojos llenos de admiración. Carmen se quedó pensando. Es como una segunda primavera, dijo, con una sonrisa serena. Llegó después de mucho frío, pero con flores que nunca pensé que volverían a nacer. Y era cierto, desde que había recuperado su voz, Carmen no solo había ganado espacio, dignidad y respeto. Había ganado tiempo. Tiempo de calidad. Tiempo con personas que la valoraban. Tiempo consigo misma. Y, sobre todo, tiempo para compartir lo aprendido. Cada tanto, la invitaban a encuentros comunitarios donde otras personas mayores contaban sus historias. Algunas más duras, otras más esperanzadoras. Carmen no era la única. Pero sí era una de las pocas que, desde el centro de su dolor, había logrado construir algo que inspiraba a otros. Un día, en una charla en un centro cultural, una señora de unos 80 años la tomó de la mano y le dijo: «Gracias por no quedarte callada. Yo aún no puedo hablar». Pero su voz me sostiene, y Carmen entendió que su papel ahora no era solo vivir en paz. Era también ayudar a quienes aún no podían romper el silencio. Lucía seguía a su lado. Su relación era profunda, sin etiquetas. A veces amiga, a veces hija adoptiva, a veces simplemente presencia fiel. Habían creado un vínculo real, humano, hecho de respeto mutuo, conversaciones largas y risas espontáneas. Una tarde cualquiera, mientras tomaban mate en la pequeña terraza del apartamento, Lucía miró a Carmen con curiosidad. «Si pudieras hablarle a tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías?». Carmen no lo dudó. Le diría que no tenga miedo de decir no. Que el amor no se demuestra aguantando lo insoportable. Y que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. Solo hay que atreverse a hablar. Lucía sonrió. Y en sus ojos brilló esa mezcla de ternura y orgullo que solo se tiene por alguien que ha peleado con el alma. El proceso legal, meses después, terminó con una resolución histórica. El juez reconoció los aportes económicos de Carmen como copropietaria de la vivienda y validó la violencia psicológica como causal suficiente para que no se le negara su parte en la justicia. Patricia fue obligada a indemnizarla y quedó con antecedentes por maltrato, pero más allá del fallo judicial, lo que cambió la historia fue la exposición pública. Carmen se convirtió en símbolo de una causa que apenas empezaba a visibilizarse, la violencia silenciosa hacia los mayores. Esa que no deja marcas en la piel, pero que golpea el alma todos los días. Un año después de aquel primer video, Lucía publicó un segundo. Esta vez, Carmen contaba todo desde el principio, pero con otra mirada. No desde el dolor, sino desde la transformación. Hablaba con calma, con firmeza. Con sabiduría. No soy una sobreviviente. Soy una mujer que decidió no desaparecer, y esa frase, dicha con la tranquilidad de quien ya no debe rendirle cuentas a nadie, se volvió himno. Miles de personas compartieron el video. Muchas se animaron a denunciar. Algunas salieron de casas donde eran maltratadas. Otras comenzaron campañas locales para proteger a sus adultos mayores.
Y en todo eso, estaba el eco de Carmen, expandiéndose como una onda en el agua. La planta que Lucía le regaló aquella primera semana creció. Ya no cabía en su maceta. Carmen la trasplantó a una más grande y la colocó en un rincón donde el sol le daba todas las tardes. Era una metáfora viva. De que, con luz y cuidado, incluso lo marchito florece de nuevo. El documental, que ahora se proyectaba en instituciones educativas, cerraba con una escena simple, Carmen mirando por la ventana, mientras el viento movía las cortinas. Sin voz en off. Sin dramatismo. Solo el sonido de la vida, porque la verdadera victoria de Carmen no fue legal. Fue personal, había recuperado lo más valioso que se le puede arrebatar a una persona, la certeza de que su existencia importa, y ahora, al final de este relato, queremos darte las gracias por haber llegado hasta aquí. Por haber escuchado su historia, y por dejar que su voz también resuene en ti. Nos encantaría saber desde dónde estás viendo este video y cómo te llamas. Déjalo aquí en los comentarios, que Carmen, y todos nosotros, vamos a leerlos con cariño, y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder las próximas. Porque cada historia contada es una vida que se dignifica. Y aún quedan muchas por contar. Gracias por estar. Gracias por sentir. Gracias por no mirar hacia otro lado. Nos vemos en la próxima historia.